Elaborado por Dueñas Prieto Carlos Donato y Lee Martínez Laiza Julieta. Hola, en este video se hablará sobre el manejo de la hipertensión arterial sistémica basado en las guías de práctica clínica del IMSS 2021, en la Asociación Americana del Corazón del 2017 y en la Sociedad Europea de Cardiología del 2018. La hipertensión arterial sistémica es una situación clínica en la que la presión arterial permanece constantemente elevada. El rango en el que se considera elevada varía un poco según los lineamientos. Esto es relevante porque la hipertensión arterial sistémica es la principal causa prevenible para evitar el desarrollo de una enfermedad cardiovascular, y su detección temprana nos ayuda a evitar el daño orgánico u otras complicaciones a futuro. Las causas de la hipertensión arterial sistémica aún no son conocidas del todo, pero se sabe que es una enfermedad multifactorial y entre los factores involucrados se encuentran la predisposición genética del paciente, ya sea su historia familiar y su raza, ciertos factores de riesgo ambientales como el sobrepeso y la obesidad, el consumo excesivo de sodio, alcohol, una dieta baja en potasio, calcio, magnesio, proteínas de origen vegetal, fibra y grasas de pescado, el sedentarismo y el tabaquismo. Otros factores relacionados con el paciente serían la edad avanzada, el sexo masculino y un número reducido de nefronas. Ciertas drogas también pueden causar una elevación de la presión arterial, como la cafeína, las anfetaminas, los antidepresivos, los psicóticos y los anticonceptivos orales. En la evaluación del paciente con hipertensión es importante una adecuada anamnesis, y dentro de esta se debe incluir el primer diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, queriendo decir la fecha en que se diagnosticó por primera vez, los valores actuales y pasados de la presión arterial, el tratamiento de hipertensivo actual y pasado, así como uso de otros medicamentos, otros padecimientos que tenga el paciente, su estilo de vida y dieta, factores de riesgo ambientales hereditarios, factores de riesgo cardiovascular. El cálculo de riesgo cardiovascular también es muy importante determinarlo porque, como se verá más adelante, puede influir en el tratamiento y específicamente la Sociedad Europea recomienda el sistema SCORE, que evalúa el riesgo cardiovascular y lo clasifica como el muy alto, alto, moderado y bajo. También es importante eh, investigar sobre los antecedentes y síntomas de daño a órgano blanco. También importante investigar si hay alguna causa o sospecha de hipertensión arterial secundaria y también investigar o hacer una exploración física completa. Dentro de los estudios de laboratorio y gabinete que se recomiendan realizar en todos los pacientes con hipertensión está la determinación de hemoglobina y hematocrito, la glucosa en ayuno y la hemoglobina glucosilada, que específicamente esta última la recomienda la guía de práctica clínica del IMSS. También es importante realizar un perfil lipídico, determinación de potasio, sodio y calcio sérico, de ácido úrico, de creatinina y tasa de filtrado glomerular, función hepática, que esto lo recomienda principalmente la Sociedad Europea, un examen general de orina, la relación albúmina-creatinina, un electrocardiograma de 12 derivadas, determinación de la hormona estimulante de la tiroides, que esto lo recomienda la Asociación Americana del Corazón, y también como opcionales se encuentra el ecocardiograma y la ecografía de arteria carotidia, también por la Asociación Americana del Corazón, y una radiografía de tórax que lo recomienda la guía de práctica clínica. También importante estudiar y determinar si el paciente presenta algún daño a órgano blanco, por ejemplo, que presente datos de rigidez arterial, hipertrofia ventricular izquierda, microalbuminuria o elevación de la relación albúmina-creatinina, daño renal moderado o severo, el índice de tobillo-brazo menor a 0.9, que presente retinopatía avanzada en el examen pues, del fondo de ojo, enfermedad cerebrovascular y cardiovascular, enfermedad arterial periférica, fibrilación auricular o presencia de placas de ateroma. ¿Cómo se clasifica la hipertensión arterial? Los valores con los cuales se diagnostica al paciente como hipertenso varía un poco dependiendo de la guía que se utilice. Los lineamientos de la AJA establecen la hipertensión arterial como una presión arterial sistólica superior a los 130 milímetros de mercurio y una presión diastólica mayor a los 80.
Esto a comparación con los valores utilizados por la Guía de Práctica Clínica del IMSS y la Guía Europea, establecen un diagnóstico de hipertensión a valores más bajos, lo que puede resultar oportuno para el paciente. La Guía Europea y la Guía del IMSS presentan valores muy similares para el diagnóstico de la hipertensión, a una presión sistólica mayor a los 140 milímetros de mercurio, y las principales diferencias entre estos dos se encuentran entre los valores de la presión diastólica. Los pacientes con hipertensión también pueden ser subclasificados según el grado de presión arterial que presenten en estadios o grados, y esto nos ayuda tanto para el diagnóstico como para tomar la mejor opción de tratamiento. Ahora pasando a lo que es el diagnóstico de la hipertensión arterial sistémica, debemos saber cómo se mide la presión arterial de forma correcta. Para esto está esta tabla que del lado izquierdo se encuentran numerados los pasos y del lado derecho las instrucciones específicas del paso. En el paso 1, que es preparar correctamente al paciente, pues aquí el paciente debe estar sentado en una silla con los pies en el suelo y la espalda recargada, relajado 5 minutos antes de la toma de la presión. Debe tener la vejiga vacía, no haber consumido cafeína, tabaco, alcohol o no haber realizado ejercicio al menos 30 minutos antes de la toma. Quitarse toda la ropa que cubra el área del brazo y no hablar durante la toma. En el segundo paso es usar la técnica adecuada. Importante utilizar solamente dispositivos que estén validados y utilizar el esfingomanómetro del tamaño correcto del brazo del paciente. En el paso 3 es tomar las medidas necesarias. En la primera consulta se debe medir en ambos brazos y posteriormente utilizar el brazo con una presión arterial más elevada para las siguientes tomas. Se debe tomar las medidas con 1 a 2 minutos de diferencia e inflar el esfingomanómetro hasta 20 a 30 milímetros de mercurio sobre donde desaparece el pulso radial. Luego tenemos el registro adecuado de la presión arterial, que aquí es importante registrar lo que es la presión arterial sistólica y la diastólica, y obtener el promedio de las mediciones, que usar en promedio más de 2 mediciones obtenidas en más de 2 ocasiones. Y el paso 6 sería informar al paciente sobre su PA de forma verbal y escrita. Ahora bien, para el diagnóstico hay 3 formas en las que se puede medir la presión arterial. La primera sería la presión arterial en consulta y las otras 2 serían fuera del consultorio, que una es la AMPA, que es la automedición de la presión arterial, y el otro es la medición ambulatoria de la presión arterial, que sería MAPA. Para la presión arterial en consulta, la AJA recomienda más de 2 lecturas obtenidas en más de 2 ocasiones. Sin embargo, se recomiendan mediciones de la presión fuera del consultorio para confirmar el diagnóstico. En el AMPA se recomiendan 2 lecturas en la mañana y 2 en la tarde durante 3 a 6 días y el diagnóstico se hace con un promedio de la presión mayor a 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Y con el MAPA, las mediciones de día mayor a 130 sobre 80 milímetros de mercurio, de noche mayor a 110 sobre 65 y a las 24 horas mayor a 125 sobre 75. La Sociedad Europea recomienda que la presión arterial en consulta se tome en más de 3 lecturas obtenidas en más de 2 ocasiones y de igual forma que se confirme el diagnóstico a través de AMPA o MAPA, que para AMPA son 2 lecturas en la mañana y 2 en la tarde durante 3 a 6 días y el diagnóstico se hace con un promedio de la presión mayor a 135 sobre 85, que aquí difiere con la AJA. Igual en el MAPA de día sería mayor a 135 sobre 85 milímetros de mercurio, de noche mayor a 120 sobre 70 milímetros de mercurio y a las 24 horas mayor a 130 sobre 80. Y con la guía de práctica clínica del IMSS no difiere mucho, es igual en la presión arterial en consulta. En AMPA son 2 lecturas por la mañana y 2 en la tarde por 7 días, pero se descarta el primer día. Y los valores diagnósticos son iguales tanto de AMPA como de MAPA. Ahora, para el diagnóstico de la hipertensión enmascarada y de la hipertensión de bata blanca, los valores de la Sociedad Europea y la Guía de Práctica Clínica del IMSS no varían, en el que en la hipertensión enmascarada es cuando el paciente presenta en consulta cifras menores a 140 milímetros de mercurio en su presión, pero presenta mayor a 140 milímetros de mercurio en casa.
Para la hipertensión de bata blanca es cuando el paciente presenta en consulta cifras mayores a 140/90-110 milímetros de mercurio y en casa presenta cifras menores a 140/90 milímetros de mercurio. Y entonces, para confirmar el diagnóstico de estas, es importante realizar mediciones fuera del consultorio, ya sea con AMPA o con MAPA. Y lo que varía con la AJA son los valores, en el que la hipertensión de bata blanca es cuando en la clínica se obtienen valores mayores a 130/80 pero menores a 160/100, y en casa se obtienen valores menores a 130/80. Y para la hipertensión enmascarada es cuando en la clínica se obtienen valores de 100 a 129 sobre menor a 80 milímetros de mercurio, pero en casa o fuera del consultorio se obtienen mediciones mayor a 130/80. Para el tamizaje, la guía de práctica clínica del IMSS recomienda que se le debe de tomar la presión arterial a todos los pacientes mayores de 18 años, y si salieron normales en su presión, se debe de repetir cada 3 a 5 años las siguientes evaluaciones. Si son pacientes mayores a 40 años y con un riesgo elevado de hipertensión arterial, la evaluación se debe de realizar anualmente. Tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. Hay dos puntos importantes, que el primero es la modificación del estilo de vida y el segundo son el empleo de fármacos antihipertensivos. En la modificación del estilo de vida, un punto importante es la dieta, en el que ésta se deben de incluir verduras, legumbres, fruta fresca, productos lácteos desnatados, cereales integrales, pescado y ácidos grasos no saturados. Se recomienda utilizar lo que es la dieta DASH, la mediterránea o nórdica. Se recomienda la reducción del consumo de sodio a menos de 1500 miligramos por día, según la Asociación Americana, y menos de 2000 miligramos por día o 5 gramos de sal, según la Sociedad Europea y la guía del IMSS. También se recomienda un aumento en la ingesta de potasio de 3500 a 5000 miligramos por día y disminuir el consumo de alcohol en las mujeres a menos de 1 unidad al día y en los hombres a menos de 2. De ejercicio es realizar de 90 a 150 minutos a la semana. Esto quiere decir de 30 a 45 minutos al día de ejercicio aeróbico, ya sea moderado o intenso. La pérdida de peso, porque se ha visto que hay disminución de la presión en 1 milímetro de mercurio por cada kilo que se pierde. También son importantes reducir los factores de estrés psicológico, así como dejar de fumar. Tratamiento farmacológico de la hipertensión. ¿Cuándo se debe de iniciar el tratamiento farmacológico? Acorde a las guías de práctica clínica, el tratamiento farmacológico se inicia en todos los pacientes con una presión arterial mayor a los 140/90 milímetros de mercurio, o cuando las intervenciones en el estilo de vida no reducen la presión arterial del paciente lo suficiente. La guía europea recomienda iniciar el tratamiento farmacológico en monoterapia en caso de que el paciente presente una presión normal alta y un riesgo cardiovascular elevado o haya sufrido ya un evento cardiovascular. Debido a que la guía AJA establece el diagnóstico de hipertensión a valores menores, el tratamiento farmacológico se suele iniciar de forma más temprana. En esta imagen obtenida de la Guía de Práctica Clínica del IMSS 2021, podemos observar las recomendaciones para el inicio del tratamiento y qué opciones elegir para cada paciente, ya sean intervención en el estilo de vida, monoterapia, terapia dual o terapia triple. En esta otra imagen observamos las indicaciones de inicio del tratamiento farmacológico de la Guía Europea 2018. Una vez optado por el inicio del tratamiento, se deben de conocer los fármacos disponibles de primera línea. Los fármacos de primera línea para el tratamiento de la hipertensión son los bloqueadores de los canales de calcio, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los cuales incluyen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Recientemente también se han incluido los inhibidores directos de la renina, pero son necesarios más estudios para que estos últimos sean considerados como de primera línea. Por último, también contamos con los diuréticos. Dentro de los bloqueadores de canales de calcio disponibles en el IMSS se cuentan con amlodipino, felodipino, nifedipino y verapamilo. Estos fármacos tienen la característica de ser bien tolerados, no requieren controles de análisis de sangre, son antianginosos y protegen contra el ictus y funcionan en todas las razas. Entre sus efectos adversos y desventajas es que están contraindicados en pacientes con bloqueo auriculoventricular, disfunción ventricular o bradicardia.
pueden causar estreñimiento, tienen una menor protección renal en pacientes con enfermedad renal crónica, suelen causar edema vasógeno de tobillos dependiente de la dosis, más común en mujeres, pueden causar hiperplasia gingival y afectan la conducción cardíaca. Dentro de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona se cuentan con los IECA y los ARA. Esta clase de fármacos tiene la característica de que son bien tolerados y confieren una mayor protección renal. Sin embargo, son menos efectivos en pacientes de raza negra o edad avanzada. Algo que se debe tener en cuenta es que queda contraindicado el bloqueo dual del sistema renina-angiotensina-aldosterona debido al riesgo de provocar al paciente hipotensión, lesión renal aguda e hiperpotasemia. Esta clase de fármacos van a ser más efectivos cuando se combinan con otro fármaco hipotensor. Entre las desventajas y efectos adversos de esta clase de fármacos es que están contraindicados durante el embarazo. Pueden presentar tos seca, el paciente puede desarrollar angioedema o el paciente puede desarrollar hipopotasemia, especialmente en los pacientes con enfermedad renal crónica. Dentro del grupo de fármacos diuréticos disponibles en LIM se cuenta con la clortalidona, la espironolactona, la furosemide y la hidroclorotiazida. Este grupo de fármacos tienen las características de que son bien tolerados, son efectivos en pacientes con edad avanzada y funcionan en todas las razas. Dentro de las desventajas o efectos adversos es que pueden estar contraindicados en pacientes con gota, pueden agravar la intolerancia a la glucosa, pueden causar hipopotasemia, hipomagnesemia, hiponatremia, precipitar la gota, elevar los lípidos, causar una dermatitis fotosensible o causar disfunción eréctil. La presente imagen fue obtenida de la Guía Europea 2018 en la que se representan las contraindicaciones absolutas y relativas de las diferentes clases de fármacos antihipertensivos. ¿Qué fármaco se debe dar primero? Los algoritmos de tratamiento no difieren mucho entre las guías disponibles. Se recomienda iniciar el tratamiento con una terapia dual, a menos en casos selectos mencionados anteriormente. Es preferible que la combinación de fármacos sean de una sola pastilla para facilitar el tratamiento en el paciente. El primer paso consiste en la administración de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un bloqueador del receptor de angiotensina 2, aunado a un bloqueador de los canales de calcio o un diurético. La guía europea recomienda considerar la monoterapia en los pacientes que presenten una hipertensión de grado 1 y riesgo bajo o para pacientes ancianos mayores de 80 años o frágiles. En caso de que no haya disminución de la presión arterial en 2 semanas o al mes, se procede a subir la dosis máxima, y si aún así no hay resultados, se procede a añadir otro fármaco, ya sea un diurético, otro bloqueador de los canales de calcio, entre otros. Ahora continuamos con el algoritmo provisto por la Guía de Práctica Clínica del IMSS. En caso de que el paciente presente síndrome metabólico, obesidad o diabetes mellitus tipo 2, lo que recomienda esta guía de práctica clínica es la administración de un IECA y un bloqueador de los canales de calcio o un inhibidor del receptor de angiotensina aunado a un bloqueador de los canales de calcio. En caso de no presentar alguna de estas patologías, se recomienda administrar un IECA aunado a un diurético. El recomendado es la indapamida. En caso contrario, se podría recomendar la administración de un bloqueador del receptor de angiotensina junto con hidroclorotiazida. La siguiente pregunta sería: ¿se logran las metas de una presión arterial menor a los 130 milímetros de mercurio en 2 semanas? Si la respuesta es sí, se continúa el tratamiento y se hace una revisión cada 3 meses. En caso de que no se controle la presión arterial, se recomienda la adición de otro fármaco, ya sea un bloqueador de los canales de calcio, otro diurético, entre otros fármacos. En caso de que 3 fármacos no sean suficientes para controlar la presión arterial del paciente durante 2 semanas, se puede recomendar la adición de otro fármaco diurético, como la espironolactona. En las metas terapéuticas, en lo que son los grupos de edad de 18 a 65 años,
Se recomienda en general que la presión baje a menos de 130/80 milímetros de mercurio. Sin embargo, hay casos especiales como en la enfermedad renal crónica en la que se recomienda que la presión baje a menos de 140 hasta 130. En los pacientes de edad más avanzada, en lo que son los grupos de edad de 65 a 79 años o mayores de 80 años, se recomienda que la meta sea menos de 140 sobre menos de 80. Esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias.